Nos encontramos con Graciela Nabel de Ginich, una educadora con una vasta carrera en la educación en Argentina. Tuvo distintas posiciones, distintos trabajos en múltiples instituciones judías, trabajos muy importantes, muy relevantes, pero nos encontramos hoy a fin de que Graciela nos cuente su labor en la misión que ella tomó para sí, una misión muy importante en su vida, que es la de instaurar la Shoah, el Holocausto, lo que fue, lo que debemos aprender en el seno de la sociedad argentina. Ella fue una de las fundadoras del Museo del Holocausto en Buenos Aires y una colaboradora del proyecto de Steven Spielberg en Argentina, trabajó con sobrevivientes de la Shoah, instauró la memoria que se debe tener de este caso, podemos decir, único y especial, considerando las reflexiones de Elizabeth Rodunescu y de muchos otros, por características singulares que tuvo la Shoah. Queremos escuchar, Graciela, la historia de todo lo que has hecho en tu vida con respecto a este tema, para que quede indeleble en la conciencia de la sociedad argentina, y en esencia queremos que sea para todo el mundo, qué es lo que debemos aprender, de qué manera nos debemos comprometer con la memoria. Somos todo oídos. Muchas gracias, Rabino Abraham Skorka, amigo. Empiezo por un trío de palabras que últimamente son aquellas que uso en distintas conferencias, en algún momento, a veces las desarrollo, y es memoria, por el recuerdo, pero más profundo que el recuerdo, tributo, por el homenaje que hacemos a todas y cada una de las víctimas en el momento de nombrar, de mencionar la Shoah, de hablar del horror, hablar también de los rescatadores. Y pienso que legado es mi tercera palabra, en donde estoy hablando del futuro, estoy hablando de las generaciones que vendrán, estoy hablando de qué transmitimos para que ellos, los jóvenes, puedan tomarlo y seguir con este recuerdo, memoria, tributo, homenaje. Cada una de las víctimas la tenemos que pensar como única. Cada vida es única. Entonces podemos, como antes decíamos, 6 millones de nuestros hermanos muertos, de nuestros hermanos no solo por judíos, sí fueron judíos, hubo otras minorías, pero también en el caso de los 6 millones de seres humanos muertos, asesinados, no es que fallecieron, asesinados por enfermedades no curadas, por medicación que no se les daba, por hacinamiento, por falta de comida en las primeras épocas y en los guetos. Y luego cuando hablamos de campos de concentración y exterminio, ya hablamos de otra cosa. Llegar a lo que se llegó en cuanto a cámaras de gas, en cuanto a la matanza de 1 más 1 más 1 más 1, es haber perdido esas vidas en un pensar de 1 más 1 más 1 más 1. Cada vida es una vida. Y esto es lo que los nazis quisieron. Quisieron matar absolutamente a todos los judíos, sacarlos de la faz de la tierra. Eso es lo que quisieron. Se prepararon para ello. Cuando hablamos de la solución final, ¿de qué hablamos? Justamente, de prepararse para matar, de prepararse indiscriminadamente para matar a judíos. Y hablo de distintos territorios de Europa,
en donde hubo lugares que por 1 o 2 judíos han mandado cantidades de tropas como para poder deshacerse de esa persona. También quisieron matar el idioma, que en general era el yiddish, también la cultura, también sus libros, también su música, su teatro. Sobre esto tenemos que hablar, no para dejar paralizado al otro, tenemos que hablar para que ese otro, joven o mayor, no hablo de los niños, para ese otro, joven o mayor, pueda decir, pasó esto, tengo que estar atento, puede volver a suceder con cualquier pueblo, con cualquier persona. Y eso es lo que debemos trabajar. Nosotros que, tanto vos como yo, nos interesa la educación, siempre nos interesó llegar, como en aquella época en Tarbut, ambos como profesores, llegar a los jóvenes con mensajes interesantes, pero mensajes que les puedan servir más allá de estudiar una batalla, mensajes que les puedan servir como valores para su vida. Y esto es enseñar sobre Shoah, porque enseñás primero qué es lo que fue, qué hubo en Europa antes de la Shoah, cómo cada una de esas comunidades en los países europeos estaban desarrolladas, cómo tenían su sinagoga, tenían sus escuelas, tenían en algunos casos hasta, que recuerdo ahora un pueblo de Polonia que tenía sus propios bomberos, como que ellos tenían el Heder, el lugar chiquito para estudiar, el lugar de de los grandes encuentros y las oraciones, el lugar en donde se hacían los maravillosos talitín, lugares en donde cada uno de ellos tenían su escuela, tenían el coro, el grupo de teatro, el grupo de pintura, cómo enseñaban a los niños, como los morín, los maestros, enseñaban a cada uno de los chicos. ¿Y qué es lo que el nazismo pretendió? Borrarlo de la faz de la tierra a las personas, su cultura, su educación, sus tradiciones. Y llegando al tema específico, al momento específico de la Shoah, yo te digo que con muchísima admiración cuento cómo los sobrevivientes nos cuentan que han podido, dentro de los guetos, también dentro de los campos, festejar, celebrar cada una de las tradiciones judías, con sus fiestas, con su idioma, con sus libros. Recuerdo ahora una anécdota de Jacques Fuchs, en relación, Jacques Fuchs, un destacado, no solo por sobreviviente de la Shoah, por el relato, él se llamó en los últimos años, y lo llamaban todos, el gran pedagogo, y realmente Jacques fue un gran pedagogo para transmitir el tema de la Shoah. Él había nacido en Lodz, él tenía sus ideales budistas, y él llegó a Auschwitz con su papá, a quien lo volvió a ver, pero a él le quedaron zapatos que después uno fue cambiando y otro fue cambiando y otro amigo cambió por un librito. La cosa es que ellos tenían un pequeño sidur, ellos, él y sus amigos, ¿no? Y lo que esto significó para ellos en las fiestas. Y él te lo cuenta y a vos te parece que estás viviéndolo junto a él. Por eso para mí el tema de los testimonios es un tema, yo te diría, casi sagrado. Lo que cuenta quien lo vivió, lo cuenta con mucho esfuerzo, con un sentimiento muy especial, pensando también en las futuras generaciones. Y este es el trabajo que hicimos con la Shoah Foundation. Encontrar a los sobrevivientes de la Shoah y pedirles
su testimonio con mucho cuidado. Fue un proyecto muy, muy cuidado por absolutamente todos, desde los directores en Los Ángeles, donde sigue estando la oficina central, hoy está dentro de la USC, de la Universidad del Sur de California, eh, con la presencia incluso de Spielberg en un evento muy grande que llamó a todos los que entrevistábamos, gente alrededor del mundo, con un equipo enorme que tuve desde Buenos Aires para muchos de los países de Sudamérica. Perdón, ¿cuánta gente fue entrevistada en Cerca de Buenos 1000 Aires? testimonios tenemos, ¿Cuántos? 1000. 1000. 1000 solo para mi región, para Argentina y países limítrofes. En el mundo, cerca de 55.000 testimonios videograbados, que luego de la videograbación se enviaba una carta. Me parece interesante cuál fue el proceso, que yo digo muy cuidado, ¿no? Se mandaba una carta firmada por Spielberg de agradecimiento a ese sobreviviente que dio testimonio. Esto para esos sobrevivientes fue tan importante, porque Spielberg mismo le agradecía, digamos en términos nuestros, la hombría de bien de querer transmitirlo a las nuevas generaciones. A mí me conmueve cuando cuento esto, ¿no? Porque yo creo que para cada uno de los sobrevivientes no es contar cómo paseamos por Europa, esto es otra cosa, y fue otra cosa muy difícil. Sin embargo, muchísimos lo hicieron, algunos no quisieron hablar, pero la gran mayoría sí. Y especialmente en Argentina, en Uruguay, en Chile. ¿Qué es lo que más te impactó en estos encuentros con los sobrevivientes? Mira, yo iba haciendo el encuentro previo. Tuve un gran equipo de 30 y pico de personas en Argentina que íbamos haciendo los distintos testimonios. Ellos eran los que iban a las casas a tomar testimonio. Me impactó mucho, mucho el relato este que te cuento de Jack del librito. Él decía el librito, pero era un sidurcito que pudieron esconder para poder decir sus oraciones. Me impactó el encuentro de Sarah Ruth, también una sobreviviente especialmente conocida porque a la desgracia de la Shoah, ella tuvo también la pérdida de un hijo en épocas de dictadura, un hijo que era científico. Cuando Sarah Ruth dice, y nos pelaron, y yo gritaba, mamá, 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 ¿dónde estás, mamá? Y una señora, a quien yo no reconocí, me dijo, soy yo, y estaba al lado. Este tipo de situaciones, como que no las podés creer que una persona la haya pasado y esa persona siga viva y sea una mujer resiliente, como lo es Sara. Es algo extraordinario como ella hasta el día de hoy, que ya no está tan bien de salud, sigue adelante. Mira Sputnik, con quien hoy estoy trabajando con su hija, falleció hace unos 3 o 4 años. Mira Sputnik, una mujer de Bialystok, su papá era el director del hospital judío de Bialystok. Una mujer tan culta, pero tan preparada, con un hablar perfecto de 5 idiomas, incluido el ruso. Y ella se transformó en la escritora de su propio libro, que lo puedo mandar a la universidad y a vos también. Estoy con su hija contando el tema de la Shoah a través del libro de su madre. Es un muy lindo, armamos un muy lindo proyecto. Y vamos a escuelas y universidades. Ahora por la pandemia pudimos experimentar la semana pasada hacer lo mismo, pero a través del Zoom, con una biblioteca. Fue extraordinario lo que pasó. Muy, muy, muy lindo como actividad, como recuerdo, como legado. Esto que te decía, ¿no? Mira, ella tenía
ciertas informaciones, porque al director del hospital le llegaban informaciones, y ese papá y esa mamá y esos abuelos, cómo fueron respondiendo, cómo fueron salvando gente antes de irse. Ellos podían salvarse, sin embargo, el padre, por ejemplo, ella era chiquita, tendría 9 y 10 años en el momento que llegan los nazis, había listo, pero ella cuenta cómo el padre, en un lugar, en un primer escondite, firmaba salvoconductos, firmaba documentos, firmaba, para poder darle a los judíos, para que tuvieran su ración de comida. Y esto los salvaba. Entonces, desde lo de Jacques y el estudio y las tradiciones, hasta lo de Mira, desde su padre, lo de Sara, del padre, lo de Lea, que ve a matar, como los nazis mataron a su amiga, el episodio aquel en Auschwitz, que un grupo de chicas, perdón, vuela un crematorio. Los nazis, por supuesto, que las agarran y los paran a todos para que vean cómo los cuelgan. Y por otro lado, saber de Spielberg que él quiso preservar la memoria. ¿Sabes cómo surge la Shoah Foundation? Cuando él estaba filmando la lista de Schindler, se acerca un grupito muy chiquito de sobrevivientes, en donde lo vi filmado esto, así que puedo decir, doy fe, donde una señora decía, no cuente la historia de ella, cuente mi historia. Entonces ahí se le agrega otra gente, dice, claro, mi historia, cada uno su historia. Y en el viaje de regreso de él desde Polonia a Los Ángeles, él iba con uno de sus amigos, que fue luego un integrante de la comisión directiva de la Shoah Foundation, y empiezan a conversar qué se puede hacer en función de los sobrevivientes que dijeron cuente mi historia. Y así arman este archivo visual, que para mí muestra una vez más que Spielberg tiene una cabeza de genio, de adelantado. Hoy no se podría hacer ese proyecto, porque los que están muy grandes, los que tuvieron historias de campos y historias pesadas de guetos, están muy grandes, aquellos que se escondieron también, los más chiquitos que tienen, y no descalifico, otro tipo de historia, y que la verdad es que yo trato de que la cuenten o que escriban sobre esa, porque esos más chiquitos son los que nos acercan a la historia desde lo personal, nuevamente, y desde aquí están. Y los otros los seguiremos viendo a través de ese archivo visual. Hoy en esto que te contaba de estar con la hija de Mira Stupnik, que se llama Eva, hablando de la madre, y ella agrega parte del testimonio del padre, que fue un partisano, también acercamos desde otro lugar. A mí hoy me interesa muchísimo que los hijos y los nietos empiecen a contar la historia con aquello que esté documentado, porque empezar a decir cosas como, ¿qué pensaría hoy? No, es que pensaría, no es que piensa. Y no estoy de acuerdo. Sí acuerdo con aquello que nos haga la historia fidedigna y real y veraz. Bien, cuéntanos un poco acerca de cómo se creó el Museo del Holocausto en Buenos Aires. ¿Cómo fueron esos primeros pasos? ¿Cómo surgió? Sí, sí, es sumamente interesante. Para mí también es un honor haber sido su directora fundadora, haber trabajado al lado de hijos de sobrevivientes como Gilbert Levis, que fue su presidente, como Sergio Miodovnik, que fue el primer vicepresidente o secretario, ya no recuerdo, Jaime Malchavansky,
Los 3 hijos de sobrevivientes, gente joven y fallecida muy tempranamente. Había también sobrevivientes, estaba Yehuda Laufman, Leon Schmott, Eugenia Unger, Mira Stupnik, Lea Sahak, algunos de ellos. Luego se fueron integrando más sobrevivientes y cuento esas primeras reuniones en donde Gilbert Levy había convocado a estos amigos de él y empezaban a conversar en una confitería o en el 11, en el barrio del 11, famoso barrio del 11, en donde Sherita Pleita tenía su lugar físico y prestaban la sala. O sea, los sobrevivientes de la Shoah, A los Sheirita. sobrevivientes, Sherita Pleita. Y ellos prestaban para que se hagan estas reuniones. Y en estas reuniones a veces venía algún invitado, pero en general se hablaba de qué querían hacer. Armaron un concurso y las casualidades, causalidades de la vida. Yo no sabía, yo había llegado de Polonia y yo quería hacer algo. Tratábamos de dar clases ¿Qué hiciste en Polonia? en Para Polonia. que la Mi gente primer viaje, entienda. sí, claro. Esto fue previo a Marcha por la Vida. Ese primer viaje mío a Polonia fue en el año 93, por los 50 años del levantamiento del gueto de Varsovia. Viajamos 70 argentinos. Estos 70 argentinos, yo digo, era el micro de los jovencitos y el micro de los no tan jovencitos. Yo estaba en de los más viejos, pero era la más joven de los más viejos. Bueno, y estuvimos en Polonia, recorriendo Polonia, actos muy importantes en donde Lech Walesa, junto con Rabin, fueron quienes condujeron el acto más importante que se hizo en Polonia, donde está el monumento de Rapaport, pensando en el levantamiento del gueto de Varsovia. Es un monumento impresionantemente fuerte. Y bueno, y ahí, Está delante del Museo Judío, el nuevo Museo Judío de claro, Polonia. antes no estaba. Estuve allí con el fundador del Museo Judío. Extraordinario, Sí, sí, sí. extraordinario Museo Polín, que es un museo que tiene algunos años. En aquella época, en el 93, era la plaza y el monumento. Qué suerte que hicieron el Museo Polín. El fundador fue un judío un judío de Lodz. El idioma que como me comuniqué con él era Yiddish, y fue uno de los luchadores del levantamiento del gueto de Varsovia, junto con Anilevich y todos los demás. ¿Vos hablás de Marian Tursky? Creo que sí, no me acuerdo bien el nombre, pero es una persona de edad. Me Sí, encontré con él. Él es el fundador. Él me acompañó y me mostró y me explicó así todo es. el Museo de la Vida Judía en Polonia. Ahora Él bien, se perdón, reunieron. es periodista. Él es sobreviviente y es periodista y es historiador. Por eso creo que sí, y nos hicimos bastante amigos, tenemos conversaciones, y cada vez que yo voy con algún grupo, él se acerca a saludar al grupo, porque es importante que el grupo vea que fue un sobreviviente el que impulsó y dio idea al Museo Polín. Es extraordinario ese museo. Ahora bien, se reunieron. Ya Pero sabemos quiénes. Ya volvemos sabemos. a ese primer viaje mío, cuando volví, te decía, en el Ahí está. 93. Yo quería hacer algo junto con otras señoras que después conseguimos una beca para ir 15 días a Yad Vashem y estudiar. Entonces vos te vas alimentando y creando, y era una época en donde en las escuelas judías, ¿qué se hacía? Se daba una clase y se hacía un teques especial el día del recuerdo de la Shoah. Y esto es, yo creo que los docentes tenían miedo, los padres también, de cómo se toca este tema con los chicos. Ese día lloraban todos, ese día y listo. No se hablaba del tema de la Shoah, quizás en alguno de los secundarios, pero bueno,
yo algo tenía que hacer y estoy en una reunión que me habían invitado especialmente, no del museo, sino de la Fundación Sedacá, para ver si podía ayudar en alguna línea. Estoy ahí, llega un señor muy apurado y disculpándose que llegó tarde, era Gilbert Levy, y dice: llegué tarde porque con unos amigos estamos abriendo un concurso, estamos buscando un director, no sabemos qué queremos hacer sobre el tema del Holocausto, pero abrimos este concurso, vamos a ver, yo les voy a seguir contando, ahora me meto en esta reunión. Se sigue hablando de las cosas de Tzedakah. Yo juro que no pude volver a concentrarme en qué iba a ayudarle a Dani Joffe, que en ese momento era el director de Tzedakah, que lo menciono porque es gente Que también es muy una conocida, organización para ayuda a los que necesitados, ayuda a los judíos y no judíos en Argentina. exactamente. Bueno, luego quedé con el director de esa fundación que iba a ayudar en aquello que pudiera, pero sí, quedé con Gilbert Levy que quería ser parte de ese concurso, gané el concurso y ahí empezamos a trabajar en esas reuniones que les digo, hasta que en el año, esto fue en el fines del 93, en el año 94, ya se empezó a trabajar como más específicamente en qué queremos hacer, no solamente recordar, sino hacer. Y se empezó a hablar de un museo, pero era sumamente difícil. ¿Dónde conseguís una casa para un museo, gente para un museo, presupuesto para un museo? Esto en realidad tiene que ir ayudando el gobierno, el Estado, más allá de los gobiernos. Y también otra casualidad que me invitan a la inauguración de un monumento sobre Shoah en el Chaco, en la provincia del Chaco. Ese fue el primero que hubo en este país. Un monumento impulsado por Claudio Mendoza, un médico que era diputado y que le interesaba el tema no solo de derechos humanos, el tema de la Shoah. Él era muy cercano, era pues falleció muy joven, a la comunidad judía. A él le interesaba estudiar y saber cada vez más, cosa que lo logré y lo invitaron a Israel, porque a mí me parece que estos son puntos también muy importantes, conocer Israel y los lugares donde él podía seguir estudiando. Eh, bueno, estando ahí, para la inauguración de ese monumento, en la plaza de las estatuas y monumentos que hay en Resistencia Chaco, se inaugura el monumento recordando el genocidio del pueblo judío, porque así se llamó, y estaban invitados, menos el presidente de la nación que no pudo ir, todos los ministros y todos aquellos que a ustedes se les ocurra sobre derechos humanos, incluidas las abuelas de Plaza de Mayo, que son quienes recuerdan especialmente y buscan a los nietos de época de dictadura. Ahí tuve la oportunidad de hablar con quien fuera en ese momento el ministro que se encargaba de legal y técnica, que luego fue ministro del Interior, Carlos Corach. Estaba también su esposa, que hicimos a partir de ahí una hermosa amistad de gente, los Lapsen son de mucho compromiso, también Corach. Y en ese momento empezamos la búsqueda, a él le encantó esta idea, se la llevó a quien era el presidente Menem, y ellos apoyaron e indicaron la búsqueda de una casa. Quedaron 2 casas de toda esa búsqueda, me ayudó mucho gente de la Asociación de Arquitectos de Buenos Aires, entre ellos Eduardo Yunis. Yo soy memoriosa para los nombres, como se dan cuenta, no es que hoy me preparé para esto, sí, es que quería contar, pero los nombres van surgiendo, porque me parece que cada uno desde su lugar voluntario hizo tanto para que esto existiera, ¿no? Y se empezó a trabajar en esa posibilidad. Ahora sí teníamos los contactos. Yo estaba en el Chaco con Eugenia Unger, que también, sobreviviente de la Shoah, empezó a estar cada vez más involucrada.
Graciela, para redondear el tema, el testimonio que yo puedo dar es que el aporte del Museo del Holocausto es fundamental, importantísimo en el seno de la sociedad argentina, una sociedad donde, usando el léxico de todos los días, hay grietas tan profundas, una sociedad en la que los derechos humanos es algo que se declama mucho, que muchísimos aspiran, pero que todavía sigue siendo una materia muy pendiente. Y ustedes, con toda la obra que has descrito, han dado un aporte significativo. Para concluir, un mensaje en unas frases de este tema tan especial en tu vida, para todos aquellos que nos van a escuchar dentro del marco de la universidad, y que es un marco muy, muy grande, porque no es algo cerrado, sino que abierto al mundo, a muchísimos países y a muchísimos alumnos. ¿Qué sería, así, en 2, 3 frases, lo que sale de lo más profundo de tu experiencia en este tema, de tu experiencia existencial? Pienso en el tema de la Shoah como un tema que no es que lo elegís, el tema te elige. Una vez que vos empezaste tus primeros pasos, porque no podés entender el horror, pero tampoco podés entender cómo los justos de las naciones pudieron hacer lo que hicieron. Yo destaco esa posibilidad de los justos de las naciones. Vivió en la Argentina Lela Sopianak, que en Serbia salvó judíos. Aquellos que salvaron judíos como los Schindler, que también vivieron en la Argentina. Qué fuerte que hay que ser, qué corazón hay que tener, qué humanitario hay que ser. Yo he dedicado este estudio y esta entrada en el tema, y del que nunca saldré obviamente, en especial a que la gente de todo el país y los países limítrofes, y más allá de los países limítrofes, se acerquen al tema, que puedan capacitarse, que puedan leer, que lean novela, que lean historia. Pero esto te hace a vos mismo más resiliente. Esa es una parte a lo mejor hasta egoísta. Vos mirás a un sobreviviente de la Shoah y sabés qué le pasó y dónde estuvo, y decís, pero es una maravilla. Mirá cómo piensa, mirá cómo ama, mirá cómo se dedica a la vida, míralo con sus plantas, míralo con sus nietos, míralo. Y vos decís, qué capacidad de resiliencia. Como cada uno pudo sobrevivir y dar y brindarse. Hablo de los que dan y dieron testimonio, antes dije los pedagogos de la Shoah, y cómo nosotros al lado de ellos podemos ir transmitiendo, pero podemos ir aprendiendo. Así que, como empecé, sigo memoria, tributo y legado. Muchas gracias, Graciela, por tu tiempo y, lo más importante, por haber abierto tu corazón en la manera que lo has hecho. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, a su disposición.